el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. En este día del Señor dispongamos el alma, el corazón para encontrarnos con el Señor en esta misa, pidiendo humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora con un corazón nuevo alabemos a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, todo amor auténtico procede de ti y conduce a ti. Tú te has entregado en una alianza de amor eterno en la persona de Jesús. Ayúdanos a responder a tu amor con todo nuestro ser y a vivir tus mandamientos, no como leyes impuestas desde afuera sobre nosotros, sino como oportunidades de amarte sincera y cordialmente a ti y a nuestros hermanos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor, tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Respondemos al Salmo cantando. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo
te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su Rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Querida comunidad, nos encontramos frente a Jesús, que le están preguntando algo que realmente aquella gente no tenía tan en claro, y eso que era gente muy religiosa. Este hombre que se acercó era un destacado personaje
de aquella sociedad judía, era un escriba, una persona muy culta, muy docta, seguramente también una persona destacada dentro del grupo de los fariseos y aquella sociedad, ¿no? Pero llamaría la atención por qué este hombre, siendo tan docto, tan versado en las cosas de Dios, le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento, porque supuestamente él debería saberlo. ¿Cuál es la razón por la cual este hombre se acerca a preguntarle aparentemente algo tan sencillo y a la vez importante? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Era sencilla la razón. Que en la espiritualidad judía no solamente tenían aquellos 10 mandamientos, que son los mismos que nosotros tratamos de vivir, sino que también habían ahondado a lo largo de los siglos en su espiritualidad y habían incluido dentro de esa lista que un buen judío debía vivir, no solamente los 10 mandamientos, sino muchas otras leyes, preceptos, mandamientos, prescripciones, que generalmente tenían casi el mismo poder o el mismo peso moral, ¿no? Tanto era así que no tenían las cosas claras, mejor dicho, porque como todo tenía el mismo peso moral, había que tratar de dilucidar cuál era realmente el mandamiento más importante, ¿no? Y tenían como 600 mandamientos, preceptos, prescripciones. Entonces, en medio de ese torbellino de mandamientos, de leyes, tendría que haber algo más importante, de alguna manera que rija la vida espiritual, la vida moral. Por eso este hombre, con sincero crecimiento frente a Dios, va y le pregunta al maestro, a quien ya había escuchado su palabra, había visto sus milagros. Entonces, pensando, este hombre, este rabí, realmente tiene las cosas claras, ¿cómo no voy a preguntarle a él? Y Jesús fue al hueso directamente. Hay que amar a Dios con todo el alma y hay que amar al prójimo. Y puso al segundo mandamiento al mismo nivel que el primero, amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros, yendo al primer mandamiento, nos preguntamos qué es amar a Dios, tendríamos que partir de nuestras propias experiencias humanas de lo que es amar. Pero resulta que yo creo que es distinta la experiencia del amor humano, que lo podemos distinguir entre el amor de los amigos, el amor de la familia, el amor de pareja. Es distinto al amor que le tenemos que tener a Dios. Porque con Dios no nos podemos sentar como nos sentamos con un amigo a tomar una cerveza y disfrutar de ese encuentro y charlar de viejos tiempos o de proyectos y anhelos. Nos hace tan bien juntarnos con amigos, ¿no? O estar juntos con la pareja y disfrutar de una película, en matrimonio, en familia. Hace tanto bien estar juntos y disfrutar de eso. Yo creo que una cosa es tan valiosa como la otra, pero es distinto el amor a Dios que el amor entre los otros, los seres humanos. Yo creo que la clave un poco la brinda San Agustín cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. De alguna manera, el buen San Agustín lo que está diciendo es que nosotros somos como un vaso profundo, que solamente lo puede llenar la experiencia de Dios. Y yo creo que ahí sí podemos entender, porque al fin y al cabo la experiencia de Dios todos
la tenemos. La experiencia de Dios es eso que sentimos cuando comulgamos. Por eso tan importante esto de la misa presencial, de volver a la misa presencial cuando comulgamos. Estoy seguro que todos cuando comulgamos sentimos esa fuerza en el alma, eso inexplicable que nos hace querer volver a Él. Cuando nos confesamos también pasa lo mismo. Por eso no tenemos que dejar tanto tiempo, incluso hay gente que deja años la confesión, tenemos que volver, porque esa gracia, esa fortaleza que sentimos cuando nos confesamos, nos hace bien. O cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, abrimos una página y de repente nos encontramos que eso que el Señor nos está diciendo era lo que estábamos necesitando escuchar. Y nos hace tanto bien tener experiencia de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Lo mismo pasa cuando hacemos oración, ya sea cuando vamos al templo o cuando nos encerramos en nuestra habitación o cuando estamos rezando juntos en familia. Nos hace tanto bien hacer oración. Vuelvo a insistir, hay algo que sentimos en el alma, que nos llena el alma justamente. Por eso tiene tanto que ver esta frase de San Agustín. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansamos en el Señor, hasta que lo encontramos. Él es esa agua viva que va llenando cada fibra del alma, del corazón, y nos nutre y nos fortalece, y sentimos que nos hace tanto bien. Por eso tenemos que buscarlo en la oración, en su palabra, en los sacramentos. El buen San Agustín había dicho en otro momento: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, te buscaba fuera de mí, y sin embargo estabas adentro mío, te buscaban las cosas del mundo, y estabas tan cerca, estabas adentro mío, y es así, esa es la realidad. Hay que buscarlo, no porque hoy lo está diciendo el cura, hay que buscarlo porque lo necesitamos. Lo necesitamos, y cada vez que lo buscamos, Él se deja encontrar, porque justamente acá está la dinámica de la búsqueda, porque cada vez que nosotros buscamos al Señor, Él se deja encontrar. Es así. No es que Él desaparece, no. Somos nosotros los que muchas veces abandonamos las sendas del Señor, porque preferimos el espacioso y ancho camino del pecado. Es así. Pero siempre nos pasa lo mismo. Cuando nos apartamos, sentimos la nostalgia de aquel Dios que alguna vez nos habló y nos hizo sentir su cálida presencia. Es más, hay quienes a veces, por tener tal vez una mala comprensión de la bondad de Dios, cuando tienen que enfrentar distintas cruces, distintos problemas, o la muerte misma, se van alejando, porque suelen decir: ¿cómo puede ser que Dios, amándome, haya querido o haya permitido esto que yo vivo, este dolor, esta angustia que estoy viviendo? Y se empiezan a apartar. Y allí, cuando se apartan, empiezan a sufrir más, porque sobre que tenemos que padecer el dolor que padecemos, sufrimos la lejanía, porque ya habíamos sentido la caricia de Dios y necesitamos. Nuestro corazón está inquieto, como decía San Agustín, hasta que no descansamos en Él. Y después, en virtud de esa nostalgia, volvemos a acercarnos, porque necesitamos tener esa caricia, ese abrazo que solo Dios sabe dar y que nosotros lo hemos sentido. Así que busquemos siempre en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús,
esa calidez que solo Él puede dar para ir llenando el corazón. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, cuando nosotros queremos llenar ese vaso, nos damos cuenta que hay otras cosas, hay otros líquidos, hay otros ácidos que están allí. Y esos ácidos que están allí son el pecado. Está el ácido del rencor, está el ácido de la soberbia. Y todo eso, hay tantos más, ¿no es cierto? Pero todos esos ácidos van haciendo que el corazón se vaya llenando de otra cosa. Y no podemos vivir el segundo momento del mandamiento, porque fíjense que Jesús no dijo hay que amar a Dios solamente. Cuando fueron y le preguntaron, dijo hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y el uno está unido con el otro, están en el mismo nivel. Yo cuando lo busco lo encuentro al Señor y Él derrama su gracia en nuestra vida, en nuestra alma. Pero nos da la gracia para que podamos amar al prójimo también. Que amar al prójimo no es tenerle cariño a todo el mundo, porque Dios sabe que no le podemos tener cariño a todo el mundo. Dios sabe que no me puedo sentar a tomar una cerveza con mi enemigo, con la persona que habló mal de mí, con la persona que ahora, en este momento, me está criticando y yo sé que está haciendo cosas malas respecto de mí. Dios sabe eso. Él no me está pidiendo que yo le tenga cariño. Dios me está pidiendo que yo lo ame. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir amar en labios de Jesús? Para nosotros, cuando hablamos en español, solemos usar a veces un solo verbo para entender muchas cosas, pero cuando nosotros recorremos las páginas de la Biblia y leemos en el idioma original, nos vamos a dar cuenta que hay muchas acepciones de este verbo amar, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, para hablar del amor sexual, por ejemplo, del amor erótico, se usa un verbo determinado, que es el verbo erao, de ahí viene la palabra erotismo. Para hablar del amor de los amigos, el verbo que se utiliza en griego es el verbo fileo. Para hablar del amor familiar, el amor que existe entre los padres, los hijos, en la pareja, el verbo que se usa es el verbo stergo. Y por último, cuando Jesús está hablando de este amor, incluso hasta los propios enemigos, el verbo que se utiliza es el verbo agapao. De ahí viene ágape y cuando se lo traduce al latín, se dice caritas, o sea, el amor de caridad, que es el amor oblativo, que es el amor de hacer el bien siempre sin mirar a quién. Por eso cuando Jesús, en el colmo de su enseñanza, nos dice tienen que amar incluso a sus enemigos, a sus perseguidores, a aquellos que les hacen daño, no nos está pidiendo un imposible. Obviamente que es difícil y es muy difícil, pero ¿es posible hacerle el bien a aquella persona que me dañó? Sí, claro que sí. ¿Le puedo dar una mano a esa persona? Y sí. ¿Cuál es el primer movimiento que yo querría? Devolverle con la misma moneda. Pero si estoy haciendo eso, ¿qué estoy demostrando? Que en el vaso de mi corazón lo que tengo es el ácido del rencor. Por eso, cuanto más me llene del amor de Dios que me nutre, voy a lograr desalojar ese líquido que corroe el alma. Cuanto más lo busque al Señor, Él más nos va a nutrir para que ese ácido desaparezca. Porque es como el agua y el aceite esto. Cuanto más nos nutrimos de Dios, tenemos la posibilidad de que desaparezca el rencor, que desaparezca el odio, que desaparezca la soberbia, la prepotencia, la envidia, el engaño, los celos. Todo puede desaparecer. Por eso hay que amarlo a Dios, hay que buscarlo a tiempo y a destiempo.
de todas las maneras que podamos, hay que buscarlo, porque Él siempre se deja encontrar, nos llena de esa savia, de esa agua viva, que es Él mismo, que nos va a ayudar para poder desterrar ese ácido que no nos hace bien, y de esa manera vamos a poder amar a nuestro prójimo, a no dejar de hacerlo. Y fíjense cómo termina estas palabras de Jesús. Jesús, al ver que había respondido este escriba, ¿no?, tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo: tú no estás lejos? Si este hombre había respondido tan bien, si sabía al dedillo esos 600 y pico de mandamientos, preceptos, prescripciones, si le había respondido nada más y nada menos que a Jesús tan bien, ¿por qué Jesús le dijo: vos no estás lejos? ¿No le debería haber dicho: te felicito, che, vos realmente estás ya en el reino de Dios, estás viviendo en el señorío de Dios? Porque el reino de Dios no es allá arriba, es posible aquí en la tierra. ¿Por qué no le dijo: vos ya estás aquí? Porque a ese hombre le pasaba lo mismo que nos suele pasar a nosotros. Y cuando digo nosotros, somos todos. Los curas, los religiosos, la gente que va a misa, la gente que no va a misa pero que también cree. ¿Qué nos pasa? Sabemos cosas de Dios, como ese hombre. Sabemos, y a veces muchas cosas de Dios, comenzando por nosotros, los ministros de Dios. Pero no lo demostramos, porque a veces llevamos una doble vida, o porque a veces simplemente nos olvidamos y dejamos que ese hombre viejo o ese ácido que está en el alma siga fluyendo. Ese odio, esa prepotencia, ese contestar mal, ese pedir las cosas mal. Vivimos así muchas veces. Somos como ese hombre. Sabemos muchas cosas, o sabemos algunas, pero después vamos por otro camino. Hoy, estando frente al Señor, ¿qué nos puede decir Él? ¿Nos podría decir esto: tú no estás lejos del reino de Dios? ¿O nos podría decir también: estoy contento con vos, porque me doy cuenta que estás avanzando en mi señorío, estás avanzando en el camino del bien? Veo que a veces metés la pata, te equivocás, pero me doy cuenta que te levantás, te limpiás y volvés a seguir. Y esto nos recuerda aquel famoso dicho de Santo Tomás: más vale ir rengueando por el camino de Dios que no ir. Vamos, vamos todos juntos, aunque sea rengueando, pero vamos, no nos estanquemos, no nos dejemos estar, porque vale la pena, porque tiene sentido, porque viviendo en el señorío de Jesucristo estamos haciendo patente la presencia de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestro entorno, y así, viviendo así, somos hombres y mujeres de esperanza. Esa esperanza que el mundo necesita ver, esa esperanza que el mundo, nuestra familia, la gente que está a nuestro lado necesita ver. Así que no nos dejemos estar, sigamos buscándolo al Señor a tiempo y a destiempo para poder amar a nuestro prójimo y de esa manera mostrar esa imagen de esperanza que todos necesitan ver. Que así sea. Proclamemos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora hagamos a Dios nuestras peticiones con confianza. A cada intención respondemos: Señor, haznos instrumentos de tu amor. Señor, haznos instrumentos de tu amor. Para que la Iglesia, por la que Cristo murió, crezca hasta llegar a ser una comunidad universal de amor, que haga visible a todos el amor incondicional de Dios. Roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu amor. Para que los cristianos en todas partes del mundo no sean gente de legalismos y de observancias exteriores, sino gente con corazón que hacen lo que deben hacer y mucho más, porque son hijos de Dios. Roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu amor. Para que nosotros seamos amigos dignos de fiar para cuantos sufren de cualquier forma, que sepamos alegrar sus cargas y ayudarles a seguir confiando en Dios y en los hermanos. Roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu amor. Para que nuestro anémico, débil y mustio amor se vuelva rico y espontáneo, como un fresco aliento de vida y alegría, que anime las vidas de los que nos rodean y sea como un canto de alabanza sin palabras a Dios. Roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu amor. Oh Dios, fuente de amor, fácilmente declaramos que te pertenecemos a ti y a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, por medio de tu espíritu de amor, a dar un rostro humano a tu amor, para que sepamos hacer felices a los demás y ser todos juntos tu pueblo alegre y feliz en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Señor, de toda gracia, hazme pan para tus hijos, hazme ofrenda de amor. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Señor, Señor, quiero vivir amándote y adorándote en el corazón de cada hermano. Cordero de Dios, sobre el altar que diste tu vida, quiero ofrecerme como hostia viva y ser partida. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan, Señor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Oh Dios y Padre nuestro, por medio de estas ofrendas de pan y vino, permítenos unirnos a tu Hijo Jesús en su perfecto sacrificio de amor. Acepta nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras e intenciones, nuestras penas y nuestras alegrías como una manera agradecida de responder a tu amor y para llevar vida y alegría a nuestros hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo siempre: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora unamos nuestros corazones y nuestras voces para decir a Dios: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté hoy siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Felices nosotros los invitados a esta comida celestial. Oh Jesús mío, oh Jesús escondido, oh mi Jesús Eucaristía, tú que vives por mí como hostia purísima, te pido que al no poder recibirte sacramentado, desciendas en la inmensidad de tu amor a mi pobre corazón, para así asemejarme cada vez más a vos y vivir el gozo de estar con vos. Amén. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, hemos aprendido de tu Hijo no solamente a amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, sino, si es necesario, a amarlos más aún que a nosotros mismos. Por la fuerza de esta Eucaristía, disponnos a alegrarnos con los que se sienten alegres y felices, y también a llorar con los tristes, a cultivar lo mejor en nosotros mismos y a ofrecerlo a los otros como un don gratuito.
Ayúdanos a no acoger nunca a Cristo sin el pueblo y a la inversa, a nunca acoger el pueblo sin Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, avisos parroquiales. En primer lugar, el martes que viene es el Día de los Fieles Difuntos. Así que están todos invitados a participar de la Santa Misa, si bien no es misa de precepto, pero es bueno que nos reunamos para pedir por todos nuestros seres queridos difuntos. Estoy seguro que la mayoría tenemos más de uno por quien pedir. Así que bueno, a la entrada de la iglesia, aquellos que deseen, allí en la mesita, hay unos sobres para todos aquellos que quieran pedir esa intención. Entonces tienen que escribir el nombre del difunto y después en la secretaría van a pasar la listita y el día martes se va a leer esta intención. Y no solamente eso, sino todos aquellos que quieran pedir por sus difuntos, también traigan la fotito en un cuadrito chiquito, no grandote, un chiquito, en un cuadrito chiquito, porque si no, no va a entrar todo acá en el altar para pedir por nuestros difuntos, ¿sí? Así que bueno, el sobrecito y el cuadrito. La misa se va a transmitir, así que a todos aquellos que quieran que aparezca en el scrolling, pueden entrar en mi página de internet, que es, como aparece allí, www.padredaniel.com.ar, y allí hay un apartado al final de la página donde dice pedido por los difuntos o algo así, por el eterno descanso, y entonces ahí ponen la fecha, 2 de noviembre, ¿no es cierto?, que quieren que yo les pida el difunto, y a medida que me lo van enviando, yo lo voy anotando. Por favor, aquellos que manden por internet la intención, háganlo hasta el día martes a las 5 de la tarde. Las misas van a ser de martes a domingo a las 19 horas. De martes a domingo a las 19 horas. Quiero dar gracias de todo corazón a todas las personas que durante la pandemia se han querido conectar por medio de las distintas redes, ¿no? Siempre lo cuento, pero vale la pena que lo diga una vez más. Cuando recién comenzó la pandemia, me acuerdo que estaba tirado en el sillón, sin saber qué hacer, encerrado en mi casa, rezando el rosario, rezando el breviario, y ya no sabía qué hacer, ¿no? Me llama un amigo muy querido, Sergio, que en este momento está conectado por Zoom, y me dice, Daniel, ¿qué estás haciendo? Y no, estoy acá, nada. Bueno, tenés que empezar a hacer algo. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, tenés que empezar a hacernos la misa. Pero yo no sé. Bueno, aprendé. Pero yo no tengo, o sea, le ponía trabas, ¿no es cierto? Le ponía la traba de decir, mira, yo tengo una computadora vieja que tiene como 15 años. ¿Sí? ¿Tiene cámara? Sí tiene. Bueno, comenzá, mirá tutoriales y empezá. Empezá a formarte y tenés que darnos misa, porque te necesitamos. Y ese te necesitamos me hizo tanto ruido adentro del alma que dije, no puede ser que esté acá, sentado sin hacer nada, sin tener contacto con mi gente. Así que bueno, empecé a mirar tutoriales y empecé a aprender. Y comencé con esa vieja máquina a dar la misa, con la máquina, con el teléfono. A los tumbos comencé, pero empezó a armarse una importante comunidad. Y realmente fue lindo, ¿no? Porque hicimos muchas actividades, no solamente nos reuníamos por la misa, rezamos el rosario. Me acuerdo que rezamos un rosario donde había, no sé, como 100 personas, 100 familias, un montón. Incluso había gente que se había conectado en Estados Unidos, en Irlanda, cerca de Australia, o sea, un montón de gente, y bueno, obviamente en Salta, en Buenos Aires, en todas partes, ¿no?
fue tan lindo. Después la vigilia de Pentecostés y tantas otras actividades que hemos realizado. Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque bueno, a partir de hoy, mejor dicho, del domingo que viene, ya no voy a conectarme por medio de Zoom y voy a transmitir la misa por YouTube como lo hago durante la semana, ¿no? Por eso quiero dar gracias a todas aquellas personas que los que están aquí presencialmente han escuchado. Hay gente que lee las lecturas, hay gente que canta el salmo, gente que toca la guitarra, gente que dirige la misa. Todo eso lo vamos a hacer desde acá, ¿no? Pero quiero agradecer de todo corazón porque juntos aprendimos esto de celebrar de forma virtual al único Dios de la vida, al único Dios de la paz. Y realmente lo hemos disfrutado a este encuentro. Pero tenemos que volver a la iglesia, tenemos que volver. Y bueno, realmente una vez más quiero agradecer a todos aquellos que durante estos casi 2 años estuvimos celebrando el misterio de Dios por medio de las distintas redes. Así que los quiero mucho y vamos a seguir conectados, ya sea por las redes o personalmente, cuando Dios lo disponga. Muchísimas gracias y nada más. Basta de avisos y como digo siempre, la misa se termina y ahora sigue nuestra misión, nuestro trabajo. Y el Señor delicadamente nos habló de que tenemos que buscarlo y en la medida que lo busquemos, lo encontramos y Él, porque nos ama, nos da esa gracia, esa fuerza para que podamos amar a nuestro prójimo. Así que no nos dejemos estar. Hagamos ver a ese Dios que podemos hacerlo por medio de por nuestras vidas y nuestra forma de ser. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus hogares y permanezca siempre. Amén. Pidamos a la Virgencita, nuestra Madre, por nuestra patria, pidamos por nuestras intenciones personales, nuestros difuntos, nuestros enfermos y todo lo que tenemos en el corazón diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Mis hermanos, hemos celebrado al Señor, vayamos con mucha alegría, con esperanza y en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy buena semana. Tomado de la mano